soy Andrea Vivar y les voy a dar unas pequeñas instrucciones para que iniciemos. Como dice Alex, que cancelen el audio de sus micrófonos y vamos a partir ahora, Alex. Así que atentos. Tú empiezas tu conteo mental. No, no escucho nada. María Cecilia, ¿me puedes dar permiso para grabar? O si puedes grabar. Recording in progress. Hola, muy buenos días a todas y a todos. En estos momentos estamos grabando la actividad para que todos se pongan ahí bien bonitos y bonitas. Daremos algunas recomendaciones para el buen curso de esta ceremonia, de esta charla presentación. Solicitamos a los y las asistentes mantener su micrófono cerrado durante la presentación. En caso de alguna consulta, pueden efectuarla a través del chat de la plataforma Zoom. En cuanto a la sesión de preguntas o a las preguntas al expositor, en este caso a Diego, las pueden hacer en el momento o si no, la pueden hacer finalizada la presentación. Para dar inicio a la charla que nos convoca, queremos contarles que esta es la segunda actividad en el marco de la sexta edición del concurso escolar de innovación, ciencia y tecnología. Estamos sumamente agradecidas y agradecidos por estar nuevamente reunidos celebrando las iniciativas en innovación científica y tecnológica que desarrollan niños, niñas y jóvenes. Saludamos cordialmente a los y las estudiantes y a sus profesores y profesoras guías de los establecimientos educacionales participantes en esta sexta edición. Este año nos acompañan el Liceo Bicentenario Simón Bolívar de Las Condes, la Escuela de Tripulantes y Portuaria de Valparaíso, Liceo San José de Cerro Castillo de Viña del Mar, Science College de Viña del Mar. Saludamos cordialmente también a las instituciones amigas que cada año apoyan esta iniciativa científica y tecnológica. La empresa Puerto Valparaíso, Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, la incubadora escolar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Saludamos cordialmente a todas las autoridades presentes, a directores y directoras de los museos y a nuestros compañeros y compañeras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural e invitados e invitadas. A continuación, se dirigirá a ustedes el señor Sergio Quiroz Jara, director del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Gracias, Alejandra. Bueno, lo primero quiero saludar a las niñas y niños y profesores que nos están acompañando y que claramente marcan el precedente de este desarrollo del sexto concurso de innovación, ciencia y tecnología. Darle la energía, el positivismo para el desarrollo de sus trabajos, que claramente están contribuyendo al quehacer del desarrollo de nuestro país. Son las futuras generaciones de científicas y científicos que van a aportar a un bienestar, ¿cierto?, de nuestra sociedad y territorio como país llamado Chile. También quiero agradecer a Puerto Valparaíso, que nos acompaña acá, Ian Dodman, Carlos Cárcamo, que han creído en este desarrollo con el apoyo año tras año, ¿cierto?, para el desarrollo de que niñas y niños tengan la posibilidad de mostrar los trabajos a nivel regional y local, generando la descentralización de los procesos, ¿cierto?, en ciencia. También quiero agradecer a nuestros colaboradores, que ya fueron mencionados, pero es bueno siempre estar en mención. Museo Nacional de Historia Natural, ¿cierto?, que nos está apoyando en este proceso, a la incubadora El Cubo Escolar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y nuestros amigos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, que hoy en día también nos acompañan, su decano, ¿cierto?, don Juan Kuznar, acá Sergio Balmontín, ¿cierto?, que ha contribuido al proceso de desarrollo de este proyecto, y claramente a nuestros charlistas de hoy, que justamente nos viene a entregar conocimiento, el doctor Diego Sierra, que es doctor en ciencia y mención en química, ¿cierto?, y que este alucinante proceso
de desarrollo de la sostenibilidad en los procesos ambientales, va a contribuir justamente a abrir un mundo y aportar a niñas y niñas, ¿cierto?, que están hoy en día escuchándolos. Bueno, las palabras al margen, solamente la energía. Esta es una plataforma para las niñas y niños que están participando, por lo tanto voy a dejar de hablar porque justamente está centralizado dentro de este proceso para la motivación y las nuevas generaciones de científicas y científicos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por sus palabras. A continuación, dejamos al señor Carlos Cárcamo, coordinador de marketing y eventos de la empresa Puerto Valparaíso. Hola, buenos días a todas y a todos, especialmente agradeciendo primero estar aquí como Puerto Valparaíso un año más acompañándolo en esta maravillosa iniciativa. Saludar también a los profesoras, profesores, ¿no es cierto?, que también acompañan y dan iniciativa a estos chicos. Hoy día especialmente un poco leí ayer de qué se trataba esto que nos vamos a ver hoy día, porque mi especialidad no es la química, soy ingeniero comercial, pero me parece maravilloso que empecemos a reconvertir algunas cosas que producen obviamente mucho menos daño y más beneficio. Así que nosotros como Puerto Valparaíso contentos de estar junto a los niños y las niñas nuevamente, y como decía recién Sergio, el futuro de Chile, el futuro de la tecnología, del desarrollo, de los nuevos científicos está en manos de ustedes, niños. Así que mucha suerte, aprovechen esto, estamos muy contentos de estar con ustedes y vamos que se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por sus palabras en esta segunda charla conmemorando, ¿cierto?, la 6ª edición del concurso escolar de innovación. Química verde, un nuevo y ambiental amigable enfoque. Del doctor en Ciencias, mención en Química, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente perteneciente al Instituto de Química y Bioquímica de la Universidad de Valparaíso. La charla de hoy nos invita a conocer el mundo de la ciencia por medio de un enfoque para los procesos sintéticos, haciéndolos ambientalmente amigables. Para ello, Diego Sierra se vale de ciertos postulados tales como uso de catalizadores, utilización de reactivos, solventes benignos y economía atómica, por nombrar algunos. Damos una cordial bienvenida a Diego Sierra del Instituto de Química y Bioquímica de la Universidad de Valparaíso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, estos espacios que ustedes abren para que nosotros los académicos podamos contactarnos y conectarnos con los estudiantes de colegio, ¿no es cierto?, enseñanza básica, enseñanza media, nos ayudan a nosotros a poder motivar, ¿no es cierto?, a estos chicos a que logren ellos, ¿no es cierto?, generar esa curiosidad para que logren después, ¿no es cierto?, explicarse cosas, ¿no es cierto?, experimentar, explorar y transformarse en pequeños científicos, y que ojalá, ¿no es cierto?, eventualmente lleguen a estudiar a nuestra casa de estudios, ¿no?, y a formarse como científicos, ¿ya? Necesitamos más científicos, necesitamos más personas que se dediquen a la ciencia, no solamente de un punto de vista académico, los necesitamos de un punto de vista industrial también, y también desde un punto de vista social. Yo creo que una de las herramientas más importantes que tenemos, ¿no es cierto?, para movernos socialmente es la educación. Y parte importante de la educación es la investigación, ¿ya? La formación con curiosidad. Entonces, yo les quiero hablar hoy día respecto a un tema que a mí personalmente me apasiona mucho. Necesito permiso, sí, para compartir pantalla. Voy para allá. ¿Ahora sí? ¿Prueba ahora si se puede? No, todavía no puedo. No. Si no, tendría que ser María Cecilia. Si puedes dar autorización a Diego para que comparta pantalla. Andrea está de anfitriona. Entonces, Andrea.
Ahora sí, Diego, antes que comience tu presentación, me dígame. comentan que las personas que van a hacer sus preguntas en el momento de la presentación, bueno, igual levanten, ¿cierto?, la manito que está acá en la barra de herramientas, y también que tienen que encender su cámara para poder hacer sus preguntas, igual al final de la presentación. Ya, Diego, Perfecto. muchas gracias. Perfecto, sí. Claro, bueno, esto yo siempre los configuro como, estas charlas las configuro como una clase. Es decir, yo les voy a intentar explicar algo, ¿no es cierto?, de la manera más sencilla posible para que ustedes puedan entender y extraer algo de información que ustedes pueda ser útil. Entonces, si ustedes tienen alguna duda entre medio, algo no les quedó claro, un término o algo que yo no haya dicho, porque lógicamente no puedo decir todo en palabras, ustedes pueden preguntar. Ya siéntanse con la libertad de levantar la mano o de preguntar vía chat. Entonces, vamos al rock. Aquí estamos. Bueno, química verde. La química verde es un área de la química, valga la redundancia, bastante nueva. Comenzó por ahí, por el año 97, ¿ya? Y terminó, ¿no es cierto?, de definirse el año 99 con la publicación de un libro. Esta área nos propone un camino ligeramente diferente, o mejor dicho, radicalmente diferente a lo que la industria química venía haciendo desde la revolución industrial hasta los años 80, que era básicamente una utilización desmedida de los recursos naturales, pensando que no íbamos a tener ningún tipo de impacto. Y lamentablemente nos hemos dado cuenta que eso no es así. ¿Ya? De que tenemos impacto, hemos generado impacto y que ese impacto ahora se nos está devolviendo y la naturaleza está reaccionando contra nosotros, ¿no es cierto? Tenemos cambio climático, tenemos en este momento una de las sequías más grandes en esta región, ¿no es cierto? No hay registro de una sequía que haya durado más de 13 años, en Chile por lo menos. Tenemos, ¿no es cierto?, en otras partes del mundo incendios forestales gigantescos, incontrolables, debido a temperaturas que son elevadísimas. Tenemos récords de temperaturas en desiertos de 70 grados. O sea, realmente hemos causado impacto y ese impacto ahora se nos está devolviendo. Entonces, el enfoque que tiene la química es un enfoque que tiene que ser amigable con el medio ambiente, es decir, intentar que el impacto que nosotros causemos al llevar a cabo un proceso químico sea el menor posible. Y para eso, la química verde nos invita proponiéndonos 12 principios, que fueron los diseñados por Paul Anastas y John Werner en el año 99 en el libro Chemistry, Teoría y Práctica, que es un libro cortito, si ustedes alguna vez lo quieren leer, hay una versión online. Es un libro de 87 páginas, pero que resume con algunos ejemplos cómo debe ser un proceso ambientalmente amigable, un proceso químico ambientalmente amigable. Los 12 principios que ellos proponen son bastante sencillos, ¿ya? Ustedes pueden considerarlos hasta obvios. Por ejemplo, que la síntesis química sea menos peligrosa, ¿ya? Reducir la utilización de energía, ¿no es cierto? O generar procesos, ¿ya?, que sean eficientes energéticamente. El diseño de compuestos que se biodegraden rápidamente. Tenemos el problema, ¿no es cierto?, con las islas de plástico en el Pacífico y en el Atlántico. Específicamente en el Pacífico tenemos islas de plástico de kilómetros cuadrados enormes. ¿Por qué? Porque los plásticos no se degradan rápidamente. Análisis de los procesos para evitar fugas, ¿no es cierto?, que generen contaminación. La utilización de solventes, por ejemplo, mucho más amigables con el medio ambiente. ¿Qué pasa con el agua? ¿Ya? ¿Por qué no utilizamos agua dentro de la química? Todas esas preguntas tienen un postulado que ayuda a abordarlas de mejor manera y a diseñar procesos que no impacten negativamente o que impacten negativamente lo menos posible. Para que un proceso sea considerado verde, debe cumplir al menos 3 de estos postulados, ¿ya? Con 2 podemos considerar lo que es medianamente verde, con 3 podemos decirte que es un proceso verde, ¿ya? Por lo tanto, cumplir los 2 es prácticamente imposible porque algunos se van a contraponer con otros, pero cumpliendo 3 nosotros podemos decir, ok, mi proceso es verde. Por lo tanto, es ambientalmente súper amigable y yo puedo producir sin riesgo de que vaya a causar un daño irreversible a la naturaleza. Entonces,
mediante el diseño, ahora a nivel molecular, es decir, yo ahora mediante la química verde voy a diseñar moléculas que sean ambientalmente amigables, ¿ya? Esta química se ha constituido como una herramienta súper poderosa que contribuye a, primero, reducir el riesgo asociado al uso y a la manufactura de los productos químicos. Cuando ustedes compran algo, ¿no es cierto? Lo que sea, para consumo personal, para las empresas, para que ustedes se sientan seguros al usar lo que es lo que les dice en general. Sin productos químicos nocivos, ¿no es cierto? O cuando ustedes compran comida orgánica, sin pesticidas, o cuando ustedes compran un contenedor de plástico para guardar su almuerzo, por ejemplo, cuando se van al colegio o a trabajar, sin BTA, ¿no es cierto? Que es un bifenilo que es súper tóxico. Eso es precisamente lo que quiere evitar la química verde, ¿ya? Que ustedes tengan que preocuparse por revisar los productos que están consumiendo en búsqueda de productos químicos que puedan ser nocivos. Evitar, por ejemplo, también el uso irracional del agua y la energía, ¿vale? Reducir el impacto ambiental de los productos una vez que ustedes los han dejado de ocupar, ¿no es cierto? Lo que les mencionaba sobre los plásticos. Cómo evitamos, ¿no es cierto?, que aparezcan estas islas de plástico. Cómo diseñamos polímeros que sean biodegradables, que no se demoren 100 o 200 años antes de componerse, sino se demoren meses. Y minimizar de todas formas el flujo de materia desde los recursos naturales no renovables. Es decir, eventualmente el petróleo se va a acabar y necesitamos una alternativa. Y necesitamos empezar a trabajar en esa. Actualmente ya hay alternativas, la química verde hay alternativas, y hay alternativas que actualmente están funcionando, e incluso hay alternativas que están a punto de funcionar en Chile. Ya se las voy a contar en un ratito más. Entonces, para darles un ejemplo, este gráfico muestra el consumo, muestra la liberación de residuos por parte de la industria farmacéutica en Estados Unidos. En el periodo del año 2004 al 2013. ¿Por qué elegí este periodo? Porque en este periodo pasó algo súper interesante. Si se dan cuenta, esto está en millones de libras, y si ustedes lo dividen por 2, es millones de kilos. O sea, el año 2004, solamente la industria farmacéutica en Estados Unidos liberaba alrededor de 200 millones de kilos de residuos químicos, ¿no es cierto?, que tenían que ser dispuestos o eliminados de alguna manera. El año 2004, la EPA, que es la Organización Estadounidense para la Protección Ambiental, impuso a las industrias que tenían que circular hacia procesos más verdes. En 2004, estamos hablando que son alrededor de 6 años desde que se publicó el libro de Anastas y Barnes. Se demoraron un poquito, podrían haber hecho un poco antes, pero bueno, lo hicieron. 2004, y si se dan cuenta, en un periodo de 4 años, la reducción de los residuos se redujo a la mitad. Lo cual significa de que los postulados de la química verde funcionan. Son súper buenos, funcionan y son útiles para la reducción de los contaminantes. ¿Ya? Dentro de la industria farmacéutica, el principal contaminante son los solventes orgánicos. Y los solventes orgánicos tienen un problema, que no solamente contaminan suelo y agua, sino que muchas veces se degradan con la radiación solar y generan problemas en la capa de ozono. Entonces, reducimos, mediante la aplicación de algunos de estos procesos verdes, el impacto ambiental de solventes, no solamente en el agua, no solamente en el suelo, sino de un punto de vista global. Luego, lógicamente, ¿no es cierto?, esto pasó por un pozo de mínima utilización, ¿no es cierto? Lógicamente, las economías van creciendo, las industrias van creciendo, el consumo de estos solventes va aumentando, por lo tanto, llegamos, ¿no es cierto?, a un mínimo. ¿No es cierto?, que es una meseta donde esto se estabilizó el año 2012 en adelante. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, a pesar del crecimiento, ya esta meseta no ha variado. Es decir, seguimos consumiendo solamente la mitad de los solventes que consumíamos el año 2004, lo cual ya es un logro fantástico por parte de la química. Vamos entonces, les voy a mostrar algunos procesos actuales que son verdes, que actualmente se utilizan para la generación de productos de características ambientalmente amigables. Y voy a partir por una reacción química que a mí me encanta. Fue una de las primeras reacciones catalíticas que yo descubrí cuando era un estudiante de pregrado, que es la reacción de metátesis de leucina. Esta reacción es un proceso
que tiene como destino la síntesis de un montón de moléculas diferentes. Es una reacción extremadamente versátil. Es probablemente la reacción más versátil que tengamos dentro de la química para llevar a cabo la síntesis de fármacos, polímeros, materiales industriales, etc. Es una reacción catalítica, utiliza unos catalizadores de rutenio, que son estas moléculas que están acá. Esta molécula de acá, ¿no es cierto?, fue el primer catalizador, ¿ya? Diseñado y sintetizado por vez primera por el señor Groves. Robert Groves está acá, ¿no es cierto? Él trabaja actualmente en el Tecnológico de California, en Estados Unidos. Sin embargo, él se basó en el trabajo del señor Richard Schoch, que fue la primera persona que teorizó respecto a, y sintetizó también, los primeros compuestos de este tipo, que son de la química denominados carbenos. Los carbenos muy famosos. Y el señor Chauvin, de la Universidad de París, en Francia, que fue la persona que ideó la síntesis orgánica que aquí se presenta. Entonces tenemos un teórico en compuestos metálicos, tenemos un químico sintético súper talentoso que diseñó catalizadores, y un químico industrial que sintió la curiosidad de ver, ¿no es cierto?, cómo las oleaginas reaccionan entre sí. Y configuraron una reacción química extremadamente versátil. Tan versátil y tan importante desde el punto de vista industrial que el año 2005 ellos tres se ganaron el premio Nobel de Química, ¿ya? Esta reacción puede ser utilizada para un montón de cosas diferentes, como les mencioné. Y la gracia es que, bueno, primero, es una reacción catalítica, por lo tanto cumple uno de los requisitos de la química verde. En segundo lugar, tiene una alta economía atómica, es decir, que de todos los sustratos o reactivos que yo pongo a reaccionar en este proceso, prácticamente todos los átomos se incorporan a la molécula final, y si se libera algún grupo, que en este caso es este que está acá, el acetileno, puede ser utilizado como subproducto o como producto principal para otros procesos químicos, por ejemplo, la síntesis de polietileno. La versatilidad de esta reacción tiene que ver con que se pueden hacer un sinfín de compuestos químicos basados en estos catalizadores y en esta reacción. Por ejemplo, la metátesis de cierre de anillo, que es el esquema, ¿no es cierto?, esta animación que yo les había mostrado. La metátesis cruzada, la metátesis de apertura de anillo, que son, esta también es un tipo de cierre de anillo, ¿no es cierto?, mediante un intermediario imino, que también son interesantes. Reacciones de polimerización mediante apertura de anillo. Reacciones de polimerización acíclica de los dienos que se pueden utilizar, ¿no es cierto?, para el cierre de anillos, también pueden polimerizar y generar compuestos de tipo materiales, ¿no es cierto?, que los podemos utilizar como polímeros, etcétera. O sea, se dan cuenta que hay una gran cantidad de productos que yo puedo sintetizar utilizando catalizadores, utilizando poca energía y con una alta economía atómica. Es decir, esta es como el estandarte de los procesos verdes, ¿no es cierto? Si yo tuviera que elegir una reacción química que cumpliera un montón de los requisitos que no que nos impone, sino que nos invita a la química verde, tendría que elegir la reacción de metátesis de la. Pero ejemplos de tipo industrial, ¿ya?, más concretos, por ejemplo, bueno, antes de pasar a eso, si aún así, ¿no es cierto?, la reacción de metátesis de grafina era una reacción verde, el año 2012, la EPA que yo les había mencionado, ¿no es cierto?, que es la Organización Estadounidense para la Protección del Medio Ambiente, le entregó un premio a una empresa pequeña, que esta empresa es Elevance Renewable Science, quienes desarrollaron una metodología sintética para traspasar esta reacción de metátesis de grafina a ambientes acuosos. Es decir, yo ya no necesito solventes orgánicos para llevar a cabo la metátesis de grafina, la puedo hacer en fase acuosa. Es decir, utilizo ahora solventes que son inocuos. ¿Por qué es importante utilizar agua? Porque el agua es abundante, es barata, y aparte es muy fácil de limpiar. Existen un montón de métodos para sanitizar y purificar agua, y por lo tanto el agua que yo utilizo en estos procesos la puedo, una vez de tratada, la puedo eliminar a un cauce de río sin problema de contaminar, ¿no es cierto?, el río, o la puedo reutilizar dentro del mismo proceso. Por lo tanto, una de las ejes fundamentales actuales de la química verde es lograr sintetizar sistemas catalíticos, ¿ya?, o catalizadores que sean estables en medios acuosos.
¿ya? Y eso precisamente es una de las cosas a las que yo me dedico. Bueno, un segundo ejemplo es el de la empresa NatureWorks. Esta empresa, durante la segunda mitad de la década del 2010 en adelante, ya del año 2015 en adelante, quizá un poquito antes, lograron sintetizar un polímero biodegradable, que es este que está acá, está en estructura básica, ¿vale? Esto es, lógicamente, los polímeros son cadenas muchísimo más largas. Esta es una cadena cortita, ¿no es cierto? Una representación de lo que sería un polímero que ellos denominaron el poliácido acético. Y el poliácido acético tiene la gracia de que, a diferencia de los polímeros tradicionales como el polipropileno, el polietileno, de lo cual están construidas las botellas de bebidas, por ejemplo, o las bolsas plásticas, este compuesto se demora en degradarse en el suelo entre 2 a 3 meses. En cambio, las botellas de polietileno se demoran entre 100, 200, 300 años, el polipropileno de alta densidad hasta 500 años en degradarse en el suelo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una alternativa ahora biodegradable para generar materiales como bolsas plásticas, pañales para bebés, ¿no es cierto?, que se degradan al poco tiempo de ser eliminados. Y cuando se degradan ¿a qué cosa? A su parte inicial, de donde partieron, que es el ácido láctico. El ácido láctico es una biomolécula, en sus cuerpos nosotros la sintetizamos cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, pero organismos, microorganismos, ¿no es cierto?, organismos como las levaduras o las bacterias la generan en mucho mayor cantidad. Por lo tanto, lo que hizo NatureWorks es tomar este ácido láctico, transformarlo inicialmente a la lactida, que es que se conoce como un éster cíclico, y de aquí polimerizarlo al ácido poliacético, ¿ya? Perdón, al poliácido acético. Y este polímero ellos lo bautizaron como INGEO. Y el INGEO es probablemente hoy en día uno de los polímeros con más alto uso, sobre todo en Estados Unidos, polímeros biodegradables con más alto uso. ¿Qué es lo que está haciendo NatureWorks el día de hoy? ¿En qué está trabajando ahora? Está intentando capturar el dióxido de carbono de la atmósfera y transformarlo en ácido láctico. De esa forma, pueden sintetizar este polímero que es biodegradable y pueden, aparte, reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. Es decir, están intentando dejar de utilizar la biomasa y empezar a utilizar carbono inorgánico que está en la atmósfera y que está causando problemas. Pero bueno, como les decía, la gracia de estos polímeros es que se biodegradan. Pero no solamente es interesante estudiar cómo se biodegradan, sino tratar de estudiar a ver si es que podemos hacer otra cosa con ellos. Y ellos descubrieron de que este polímero se puede utilizar para compostaje, se puede reciclar directamente y volver a utilizarlo, se puede llevar a cabo una digestión anaerobia, donde microorganismos, ¿no es cierto?, que trabajan en ausencia de oxígeno descomponen este polímero y lo transforman en compuestos, ¿no es cierto?, más inocuos para el medio ambiente. Se puede llevar a cabo un reciclaje químico, lo que significa que descomponemos este polímero en el ácido láctico inicial. Se puede incinerar, pero no es muy elegante, ¿no es cierto? O, de hecho, se puede botar directamente en rellenos sanitarios, ¿ya? Y se puede utilizar como abono y no hay ningún problema. Es decir, es una solución fácil, elegante y ambientalmente amigable para la utilización de polímeros. El problema es que todavía estos biopolímeros siguen siendo más caros. Por eso es que es importante que los estudiantes, ¿no es cierto?, de colegio, los estudiantes de básica, de primaria, secundaria, se interesen en esto, porque estos problemas hay que solucionarlos, ¿ya? Hay que hacer que esto sea más masivo, hay que dejar de utilizar polímeros que no son biodegradables. Tenemos que transitar hacia eso. Y nosotros, ¿no es cierto?, ya estamos más mayores, ¿no es cierto?, no vamos a poder lograrlo en lo que nos queda, ¿no es cierto?, de trabajo productivo. Vamos a tener que formar gente que se dedique a eso. Necesitamos nuevas cabezas que piensen, ¿no es cierto?, en soluciones. Y los chicos de colegio, los estudiantes universitarios que están entrando son los que están llamados a hacer este tipo de cambios, ¿ya? Estas empresas nacieron de esta forma, ¿no? Son empresas familiares inicialmente, que partieron con una idea, ¿no es cierto?, de reciclar, de remediar, etc. Bueno, este es un artículo donde están todas las iniciativas que yo les he propuesto, ¿ya? Hasta el año 2020. Entonces, si quieren, esto también lo podemos enviar a los organizadores de esta reunión, ¿no es cierto? Y lo pueden compartir para todos para que vean la cantidad de trabajo que hay respecto a procesos verdes que están actualmente en ejecución.
En Chile tenemos iniciativas también de estas características. Tenemos, por ejemplo, Seche Group, que es un grupo francés, una empresa, una multinacional francesa que partió, como yo les decía, una empresa familiar. Una familia que empezó a reciclar. Luego se transformaron en remediadores de suelo. Y así, ¿no es cierto?, se transformaron en probablemente una de las mayores industrias que se dedica al reciclaje en Europa. Y tiene presencia en Chile, y ellos financian tesis de estudiantes universitarios que quieran aplicar, ¿no es cierto?, soluciones verdes a problemáticas industriales locales. Eso existe actualmente, han financiado creo que alrededor de 6 tesis en este momento. Ellos partieron el año 2018, tuvieron lógicamente el problema de estallido social, pandemia entre medio, pero es muy probable que ellos retomen esto una vez que pase, ¿no es cierto?, toda esta contingencia sobre el coronavirus. Pero también, gubernamentalmente, Chile ha tomado la decisión de circular hacia una economía más verde. Y lo que han hecho es invertir en lo que se conoce como el hidrógeno verde. Generar hidrógeno verde es probablemente uno de los retos científicos que recibe más fondos anualmente en el mundo. ¿De qué se trata el hidrógeno verde? Primero, el hidrógeno es una molécula chiquitita, es probablemente la molécula más simple que existe y la más abundante en el universo. El Sol, en este momento, ¿no es cierto?, desde que yo comencé a hablar hasta ahora, ha quemado algunos millones de toneladas de hidrógeno. Es muy abundante en las estrellas, sin embargo, en la Tierra es uno de los elementos menos abundantes. No hay mucho hidrógeno. Por lo tanto, tenemos que generar. No hay minas de hidrógeno, lamentablemente, es un gas. Entonces, tenemos que generarlo. Y para generarlo, nosotros tenemos en Chile la materia prima a lo largo de toda la costa, que es agua de mar. Si al agua de mar nosotros le imponemos electricidad, ¿no es cierto?, en un proceso que en química se conoce como electrólisis, lo que vamos a hacer es descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. Ahora, para que el hidrógeno sea verde, tiene una trampa. La electricidad que nosotros usemos no puede ser electricidad generada mediante motores de combustión, ¿no es cierto? No podemos quemar carbón ni diésel para generarla porque ya no sería verde. Entonces tenemos que generar electricidad de manera verde. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Energías renovables. Específicamente, eólica, solar, marimotriz, geotérmica, ¿no es cierto?, hidroeléctrica también. Y de hecho, en Chile actualmente hay 2 proyectos que están comenzando a ejecutarse. El primero de ellos está en el norte de Chile, se basa en energía fotovoltaica, y el segundo está en Punta Arenas, que está basada en energía eólica. La idea es que en un par de años más, ¿no es cierto?, tengamos plantas de hidrógeno verde. Entonces, perfecto, les he mencionado qué es lo que es el hidrógeno verde, por qué es tan importante, ¿no es cierto?, pero en realidad la importancia del hidrógeno verde radica en que la combustión del hidrógeno genera como subproducto solamente agua. Entonces, si ustedes se imaginan un auto que funcione con hidrógeno y que va quemando hidrógeno, ¿no es cierto?, por la calle, y que por el tubo de escape solamente salga vapor de agua, sería fantástico, ¿no es cierto? Imagínense una micro, ¿no es cierto?, por Avenida España a 100 km/h en una zona de 70, quemando solamente hidrógeno y eliminando solamente vapor de agua a través del escape. Evitando, ¿no es cierto?, toda la contaminación por gases de escape, ¿no es cierto?, que tienen un montón de cosas que nosotros no queremos respirar. Por eso es que es importante el hidrógeno verde. Y si encontramos una manera de hacerlo de manera barata, podríamos solucionar en parte importante la contaminación atmosférica y también en parte importante el problema de cambio climático. De hecho, estas iniciativas fueron respaldadas internacionalmente, y de hecho en la BBC apareció 6 países que lideran la producción de hidrógeno verde, y el único país latinoamericano es Chile, ¿ya? Está Holanda, Australia, Estados Unidos, Francia, Alemania, y entre medio de ellos Chile. Y es así, porque tenemos que aprovechar las condiciones geográficas que nos entrega el país para generar este tipo de energías que son extremadamente. Bueno, les voy a hablar un poquito ahora, ya para ir terminando la presentación, qué es lo que nosotros hacemos en la Universidad de Valparaíso, qué es lo que hacemos en el laboratorio de química organometálica y catálisis, se llama, ¿no es cierto?, el lugar donde yo trabajo. Y precisamente eso es lo que hacemos catálisis, ¿ya? Investigamos nuevos catalizadores, sintetizamos nuevos catalizadores para reacciones químicas, ¿no es cierto?, que ocurren en fase acuosa, o que nosotros queremos que ocurran en fase acuosa. Por lo tanto, nuestros catalizadores tienen que ser estables en fase acuosa. Y bueno, los fenómenos catalíticos son bastante antiguos, se conocen desde probablemente hace más de 100 años,
Y de hecho, nuestro propio cuerpo está lleno de catalizadores que nosotros conocemos como enzimas. Dentro de nuestras bocas, por ejemplo, hay enzimas que ayudan a romper las proteínas que nosotros nos comemos, ¿no es cierto? Hay unos complejos, unas enzimas, ¿no es cierto?, que tienen zinc, metales en su estructura, y que ayudan, ¿no es cierto?, al proceso de digestión. Generalmente, parte importante de los catalizadores contienen metales en sus estructuras, ¿vale? Y estos metales son críticos. ¿Por qué? ¿Por qué los metales son el paso crítico? Porque la mayoría de estos metales pertenecen a un grupo bastante estrecho, ¿ya?, dentro de la tabla periódica. Tenemos, por ejemplo, catalizadores para la polimerización, catalizadores, ¿no es cierto?, de estos que están acá, de circonio y jaspe, catalizadores para hidrogenación, ¿no es cierto?, este que está aquí, de paladio y de iridio. Los catalizadores de Cruz, que ya se los había mostrado, ya para la reacción de metaltricidiolefina, catalizadores de rutenio. Y todos estos metales tienen algo en común, o la mayoría de ellos, es que pertenecen a los elementos más raros que existen en la naturaleza, los que están en menos abundancia. Por lo tanto, son muy costosos. Son los llamados metales nobles, como el oro, el platino, el iridio, ¿ya?, el paladio, el rodio, el rutenio. Por lo tanto, la misión de los químicos en el futuro, la misión de ustedes, ¿no es cierto?, como futuros químicos, como futuros científicos, va a ser generar catalizadores que estén basados ahora en compuestos metálicos mucho más abundantes, como estos que están acá arriba. Hierro, por ejemplo, manganeso, cobre, el cobre que para nosotros en Chile es tan crítico, ¿no es cierto? Tenemos un montón de cobre. ¿Por qué no hacemos catalizadores de cobre? ¿Ya? En ese sentido, la naturaleza es súper sabia. La naturaleza utiliza cosas que son abundantes, ¿ya? Por ejemplo, las enzimas que le había mencionado recién, ¿ya? Zinc, relativamente abundante. La clorofila, magnesio, extremadamente abundante, ¿ya? Tenemos que imitar la naturaleza, intentar, ¿no es cierto?, estudiar cómo funcionan los procesos naturales y después aplicarlos nosotros a nuestros procesos industriales. Eso se conoce como biomimética, ¿ya? Intentar de hacer reacciones lo más parecidas a la naturaleza. Y bueno, eso es lo que estamos intentando hacer en nuestro laboratorio. Estamos tratando de trabajar con catalizadores para reacciones que sean importantes desde un punto de vista industrial, en este caso, un punto de vista farmacéutico. Como pueden ver, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos en agua. Tratamos de cumplir, ¿no es cierto?, estos preceptos de la química verde. Tratamos de trabajar en condiciones que son más bien inocuas, ¿no es cierto? El agua a 100 grados puede ser peligrosa, ¿no es cierto?, pero en general nosotros bebimos agua todos los días en nuestras casas y no pasa absolutamente nada. Y sintetizamos estas moléculas, ¿no es cierto?, que se conocen como bifenilos, que son muy importantes de un punto de vista farmacéutico, ¿ya? También esta reacción que se conoce como la reacción de adición de ácidos carboxílicos alquilos, catalizadas por complejos de oro, obteniendo estos ésteres que se conocen como ésteres vinílicos, y estos ésteres son súper importantes porque son precursores también de la industria farmacéutica, ¿ya? Se ha calculado que estos compuestos la industria farmacéutica utiliza mensualmente alrededor de, en Estados Unidos, entre 1.5 y 2 toneladas, ¿ya?, de este tipo de precursores. No solamente de estos, sino de precursores químicos en general. Por lo tanto, es una fuerte fuente de recursos, una vez que logremos llegar a una obtención efectiva de este tipo de compuestos. Y bueno, estos trabajos fueron publicados, ¿no es cierto?, en colaboración con nuestros amigos de la Universidad de Oviedo, donde tenemos una colaboración bastante fructífera. Y actualmente nuestro desafío es, en esto estamos ahora. Esto es lo que nosotros queremos hacer, y es sintetizar unas moléculas un poquito más complejas, que se conocen como moléculas asimétricas, y para eso nosotros vamos a obtener o tratar de obtener este tipo de complejos, ¿ya?, basados en unas moléculas bastante interesantes que se conocen como aminoácidos. Y los aminoácidos tienen la propiedad, ¿no es cierto?, de inducir esta simetría en las moléculas. Este es nuestro nuevo proyecto de investigación. Tengo un par de estudiantes de doctorado que están haciendo esto, y hasta el momento les ha ido bastante bien. Sin embargo, todavía no tenemos resultados, ¿no es cierto?, catalíticos para este tipo de complejos, pero estamos pronto a obtenerlo. Eso es nuestra contribución, eso es lo que nosotros intentamos desde la Universidad del Paraíso hacer, ¿ya? Esto es lo que hemos logrado obtener hasta el momento, y creemos de que han sido un aporte. Lógicamente nos falta dar un paso más, ¿no es cierto?, nos falta empujar un poquitito más la frontera. Nosotros lo hacemos de manera local, lo hacemos de manera propia, ¿no es cierto?, con recursos propios de la universidad,
Y eso es un avance muy pequeño. Pero si vamos sumando estos avances pequeños, ¿no es cierto?, generamos una brecha. Y esa brecha es importante. Y ustedes, ¿no es cierto?, como estudiantes tienen que aportarnos con esa brecha, tienen que ayudarnos a empujar un poco más en esa brecha, ¿ya? Y quiero terminar con esta diapositiva, ¿ya?, que es la economía biocircular. Esta economía, este tipo de bioeconomía está basada, ¿no es cierto?, en la tributación de varias áreas, área química, energética, alimentos, y cómo, ¿no es cierto?, estas áreas se conectan entre sí de manera sustentable. Y precisamente estos conectores son los que actualmente no existen, ¿ya? O si existen hay que mejorar, hay que hacerlos más versátiles y hacerlos más flexibles y hacerlos, ¿no es cierto?, más baratos. Y esa es la misión, no nuestra, nosotros ya vamos a haber pasado, ¿no es cierto?, por este mundo cuando esto esté trabajando, ¿no es cierto?, cuando esto esté funcionando. Es misión de los nuevos científicos adquirir los conocimientos, investigar para producir estos conectores, para conectar, ¿no es cierto?, la química a la sociedad de manera sustentable, para conectar la alimentación, ¿no es cierto?, con la biomasa, ¿no es cierto?, y con la química, y cómo estas áreas tributan entre sí generando grupos interdisciplinarios que sean capaces de abarcar estas temáticas que son súper difíciles. No son fáciles, ya son súper difíciles, pero son críticas. Si queremos, ¿no es cierto?, tener una calidad de vida buena, en 20, 30, 50 años más vamos a tener que circular en esta dirección. Por lo tanto, necesitamos científicos. Necesitamos gente, cabezas que piensen en cómo llevar a cabo estos conectores, cómo utilizarlos, ¿no es cierto?, y cómo mejorar. Y esa es la misión de ustedes ahora, ¿no es cierto? Esa es la misión de ustedes. Trabajar, estudiar, sentir esa curiosidad, ¿no es cierto?, por cómo hacerlo, cómo funciona esto, cómo la observación a mí me dice, hay algo interesante que hacer acá, cómo lo hago. ¿Ya? Esa es la misión de los nuevos estudiantes, esta es la misión de los chicos que están escuchando en sus casas ahora. Circular en esta dirección y formarse, ¿ya? Y nosotros en la universidad estamos dispuestos a trabajar con ustedes, ¿no es cierto?, en su formación y en apoyarlos, ¿no es cierto?, si ustedes tienen ideas que son revolucionarias, ¿ya? Hay gente que está siempre identificándolas y lógicamente esto va a funcionar y tiene que funcionar, ¿ya? Y ustedes van a ser los encargados de que funcione. Y bueno, con eso yo me quiero despedir y les quiero agradecer nuevamente por haberme invitado. Espero que les haya sido interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. ¿Me escuchan bien? Bueno, quiero agradecer, ya un poco más tranquila después del impasse anterior, quiero agradecer esta charla, esta clase, ¿cierto? Esta clase magistral, Química Verde, un nuevo y ambientalmente amigable enfoque. El objetivo de estas charlas, como lo comentamos en la vez anterior, ¿cierto?, es motivar la participación de niños, niñas y jóvenes en el ámbito de la ciencia y contribuir con herramientas y habilidades que ayuden a desarrollar y a comunicar sus iniciativas científicas y tecnológicas. Bueno, por tanto, agradecemos a Diego Sierra por esta magnífica y significativa presentación. Sin duda, esta clase será un catalizador que contribuirá a una reacción positiva en los y las estudiantes. Bueno, acá por YouTube me llegaron algunos mensajes y tengo varios saludos para comenzar lo que es la sesión de preguntas. Tengo saludos de Gabriela Carmona, de César Galleguillos, de Cintia Mora, Ángel Saavedra, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, de Lisette Alcaíno, de Phenomenal Team. Estos son los saludos que tenemos en YouTube. Y comenzamos con las preguntas. Pero tengo una reflexión de Aranza. Aranza Aguilera dice: me emociona pensar en mi futuro como científica. Quiero ayudar al medio ambiente creando cosas así. Acá tengo una pregunta de Verónica. Dice: si el hidrógeno verde consulta si el hidrógeno verde es tóxico. No, el hidrógeno en sí mismo no es tóxico. El hidrógeno reviste una cierta peligrosidad en su almacenaje. No sé, ustedes probablemente lo han visto en algún momento, ¿no es cierto? Hay un dirigible, que es un globo gigante que transportaba pasajeros, ¿no es cierto?, en Alemania en los años 30, que se llamaba, no me acuerdo el nombre actualmente, Hildeberg, creo que se llamaba.
fue un globo que se inflaba con hidrógeno, ¿no es cierto? Y que flotaba gracias al hidrógeno. El hidrógeno tiene la propiedad de ser menos denso que el aire, por lo tanto, si ustedes llenan un globo con hidrógeno, va a flotar. Y se utilizaba como medio de transporte. Sin embargo, el capitán del Hildebrand tuvo la mala idea de volar muy cerca de los tendidos de alta tensión, ¿no es cierto? Y se generó una explosión, ¿no es cierto? Y tiene peligros, ¿no es cierto?, el hidrógeno verde, pero el almacenaje puede ser crítico, pero actualmente, ¿no es cierto?, existen métodos de almacenar hidrógeno de manera segura, ¿ya? Existen unos compuestos que se llaman los MOS, que son polímeros que tienen cavidades muy pequeñitas, donde cabe el átomo de hidrógeno ahí adentro y se inactiva. Y si ustedes imponen un cierto potencial eléctrico o un poquito de temperatura, el hidrógeno sale de ahí, ¿no es cierto?, y puede ser combustionado de manera segura, ¿ya? Por lo tanto, toxicidad para las personas no tiene, ¿ya? Puede tener un poco de peligro el almacenaje si no se usa apropiadamente, pero en general es una sustancia perfectamente segura. Gracias, Diego. Te voy a pedir si puedes dejar de compartir. Me soplaron acá Claro. por interno que yo hablaba y no me veía. Pero no importa. Tengo otra consulta de Ángel Saavedra. Dice, ¿se puede crear agua en un futuro con esto? Me imagino que con el hidrógeno verde. Bueno, el producto de combustión del hidrógeno es agua. Sin embargo, crear agua a partir de hidrógeno sería un poco costoso. Yo creo que si vamos a solucionar el problema de la disponibilidad de agua dulce, es mucho mejor llevar a cabo procesos de desalinización de agua, por ejemplo, ¿ya? Porque aparte el hidrógeno lo tenemos que obtener de alguna parte, y generalmente el hidrógeno verde va a venir de fuentes de agua salada, ¿cierto? Entonces, claro, vamos a generar agua dulce mediante la combustión, sin embargo va a ser agua extremadamente cara. Entonces, para solucionar ese problema, una solución mucho más efectiva, ¿no es cierto?, sería la desalinización de agua de mar, por ejemplo. Gracias, Diego. Mira, tengo otros saludos y una reflexión también de Angélica Zurita. Ella dice que qué maravillosa es la química. Vicente Zamora consulta. ¿Cuánto es la vida útil de un catalizador o cuántas veces se puede reutilizar los catalizadores? Excelente pregunta. Mira, los catalizadores se pueden reutilizar en teoría infinitas veces. ¿Cuál es el problema? Que en las condiciones de reacción, muchas veces los catalizadores quedan atrapados en el material que están formando. Por lo tanto, la concentración del catalizador baja. Nosotros en nuestro laboratorio, con nuestros catalizadores, hemos hecho pruebas que se conocen como las pruebas de recarga, o también se conocen como las pruebas de extracción de catalizador, ¿ya? Donde nosotros lo que hacemos es extraemos selectivamente el catalizador y lo volvemos a utilizar. Y nuestra mejor carta, ¿no es cierto?, fue un catalizador de paladio, que nosotros lo extrajimos y lo utilizamos 8 veces, teniendo porcentajes de conversión del 100% en 45 minutos de reacción, ¿ya? O sea, en 45 minutos teníamos el 100% de conversión y lo usamos 8 veces. En la novena vez, el porcentaje de conversión bajó del 100 al 85%, lo que significa que ya la concentración había bajado mucho, ¿ya? Pero podemos seguirlo utilizando, 85 tampoco es tan mal, ¿no es cierto? Podríamos utilizarlo probablemente unas 10 o 12 veces, el catalizador, antes de tener que llevar a cabo una carga de catalizadores, ¿vale? Ahora, si es que nosotros queremos recuperar el catalizador, también es un proceso crítico. Muchas veces el catalizador y el compuesto que se está formando están en la misma fase, por lo tanto separarlos también es un problema. Entonces hay varias maneras de separarlos, hay varias maneras de hacer, ¿no es cierto?, que los catalizadores sean más solubles en una parte que en otra, ¿no es cierto?, y de esa manera poder retirar. Está la química fluorosa, los fluidos supercríticos, los líquidos iónicos y también el agua, ¿ya? Generalmente los catalizadores son muy solubles en agua caliente, pero si tú bajas la temperatura, baja la solubilidad y los puedes recuperar más fácil. Pero es una muy buena pregunta y de hecho es una temática actual de investigación, ¿no es cierto?, la recuperación de catalizadores. Súper. Vicente Zamora de nuevo dice, dentro de la mirada de la minería del cobre, ¿se puede utilizar catalizadores para refinar el metal? Mira, dentro de los procesos de
obtención de cobre, ¿ya? Hay un proceso que se conocía como los procesos de lixiviación. Los procesos de lixiviación eran procesos en los cuales se transformaban los minerales de cobre, que lógicamente los minerales, ¿no es cierto?, que están en las minas, sobre todo en las minas a tajo abierto, son minas bien profundas, ¿no es cierto? Están unos varios cientos de metros bajo, ¿no es cierto?, el nivel superficial. Y el nivel superficial es el que está en contacto con oxígeno. Por lo tanto, los minerales que están ahí en la superficie se conocen como minerales oxidados, óxidos, carbonatos. Cuando tú vas más profundo ya no hay tanto oxígeno. Por lo tanto, los minerales que obtienes son sulfurados. Y los minerales sulfurados son súper insolubles, son imposibles de purificar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace Enani, por ejemplo? Solía quemarlo. Procesos de pirólisis. Y mediante la pirólisis se generaban los minerales oxidados que después, ¿no es cierto?, eran posibles de ser purificados, ¿no es cierto?, y reducidos a lo que conocemos como cobre metálico. Pero quemarlos cuesta energía y genera contaminación. Entonces, varias universidades se pusieron en campaña e hicieron un proceso que se conoce como biolixiviación, es decir, utilizan bacterias. Bacterias que existen, algunas las modificaron genéticamente para que comieran este cobre sulfurado, ¿no es cierto?, y liberaran cobre oxidado y se alimentaban del azufre. Ese es un proceso que podríamos considerarlo como un proceso catalítico, ¿vale? ¿Por qué? Porque las bacterias supuestamente siguen viviendo, intervienen en el proceso de lixiviación, ¿ya? Generan los minerales que son necesarios para después nosotros poderlos producir como cobre metálico, pero la obtención del cobre metálico como un cátodo de cobre, una placa de cobre, es un proceso electroquímico, ¿ya? Eventualmente es posible obtener cobre mediante otros métodos que no son métodos electroquímicos. Sin embargo, son procesos que actualmente solamente se encuentran publicados en revistas científicas. ¿Ya? Todavía no tienen una aplicación industrial, principalmente por su costo. Pero eventualmente no te quepa duda de que va a haber una metodología catalítica para la obtención de cobre. Gracias. Tenemos más comentarios, más reflexiones y más preguntas. Dice, Pía José, gracias Diego por poner a la química verde en la palestra. ¿Crees que todos los principios tienen la misma importancia o podríamos pensar que una jerarquización para su enseñanza tanto en la universidad como en la escuela? En principio, todos son igual de importantes, ¿ya? Eventualmente hay algunos que son más fáciles de cumplir, ¿ya? Hay algunos que son más baratos que otros, ¿ya? Por ejemplo, hay un proceso que es crítico dentro de la química verde, que es el monitoreo constante, pero el monitoreo constante implica inversión. Y de repente estos monitoreos en línea son súper caros de llevar a cabo. Y también hacen más lentos los procesos productivos, ¿ya? Por lo tanto, no es que sea menos importante, es más difícil de implementar. Hay otros que son mucho más fáciles de implementar, ¿no es cierto? Como por ejemplo la generación de sistemas catalíticos para las reacciones químicas. Los catalizadores ya están sintetizados, existen, se venden comercialmente muchos de ellos. Por lo tanto, es algo, entre comillas, más sencillo de implementar. Y de hecho, implicaría un ahorro. Implicaría una inversión inicial por parte de una empresa, ¿no es cierto? Pero eventualmente significaría un ahorro, ¿ya? Lógicamente previo a un proceso de estudio, ¿no es cierto? Pero sí siempre implica un ahorro. Ahora, si esto lo quisiéramos enseñar en la universidad, yo de hecho lo enseño a mis estudiantes de posgrado, tengo un curso de química verde, y esto nosotros lo enseñamos integralmente. La idea es que estos principios tributen entre sí, ¿ya? Tú cuando cumples un principio, tangencialmente empiezas a cumplir otro, ¿ya? Si tú utilizas un catalizador eventualmente, ¿no es cierto? El principio del uso racional de la energía también lo estás cumpliendo. Estás cumpliendo también al disminuir, ¿no es cierto?, a bajar la peligrosidad de las condiciones de reacción. Estás también generando procesos que son más seguros de implementar. Entonces, tienes que enseñarlos en conjunto, ¿no es cierto? No están separados, están conectados entre sí. Por eso es que esto estaba como un panel de abejas, ¿no es cierto? Cada uno tributa y trabaja para el otro, ¿ya? Tú puedes cumplir dos de manera total, ¿no es cierto?, de manera simultánea, o tres, sin embargo, te vas a dar cuenta que prácticamente estás abarcando un área mucho más grande, que eventualmente es un poquito más difusa, ¿no es cierto? Tocas tangencialmente algunos puntos, pero esto es un cuerpo de conocimiento que se utiliza completamente. Muchas gracias. Tengo acá una consulta de Phenomenal Team
que es del Liceo Simón Bolívar de Las Condes, dice: de verdad, esto es algo muy animador. Como futuros ciudadanos también queremos ayudar y ustedes no tienen idea de cuánto esto puede impulsar. De verdad, en nombre de Phenomenal Team, damos las gracias. Diego al museo. Diego y al museo, dice. Ángel Saavedra dice: hay una agua muy especial, como más preciada por algunas cosas. Estoy aquí. A ver, no logro cómo identificar esta pregunta. Dice Ángel Saavedra. Vamos a ver por acá. Bueno, dice que es un agua muy especial, que es muy preciada, pero que es muy difícil de conseguir. Y que es algo muy útil. Vicente Zamora. No, Ale, Acá dice otra cosa. Dime, Andrea. la leo porque es como pregunta. Dice, hay un agua muy especial, como más preciada por algunas cosas, como algo difícil de conseguir, pero muy útil. Le voy a preguntar al chico porque no se entiende mucho la pregunta. Ya, voy a seguir con la siguiente. Dice acá, Ángela Zurita. Dice: soy profesora de química, de base química industrial especializada en polímeros. Entiendo lo complejo que es darle la vuelta a estos conceptos. ¿Cómo crees tú que podemos integrar y demostrar o comprobar que la química puede ser verde y puede ser amigable en el medio, con el medio? Mira, es una pregunta difícil de contestar porque a pesar de que hay ejemplos de que la química verde funciona, ¿ya?, aún no está tan extendida. En general, si nosotros nos ponemos a buscar ejemplos industriales, podemos no salir para adelante en seguridad, ¿no es cierto? En general, desde la revolución industrial, la química, ¿no es cierto?, fue un ente de avance, mejoramiento de la calidad de vida, pero implicó, ¿no es cierto?, la destrucción de un montón de ecosistemas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en Chile ecosistemas completamente destruidos, el Valle de Puchuncaví prácticamente es inerte. Las zonas de sacrificio existen en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Pero generalmente la gente no vive ahí, ¿no? Y ese es el problema que tenemos nosotros. Por lo tanto, tratar de que la comunidad entienda de que la química es un ente, ¿no es cierto?, que está vivo, ¿no es cierto?, y que nos ayuda a nosotros a avanzar, es difícil, ¿ya? Es súper difícil. Sin embargo, hay ejemplos concretos que nosotros podemos ir haciendo, y ejemplos que ni siquiera tenemos que invertir mucho para hacerlo, cosas que podemos hacer en nuestra casa. Por ejemplo, comenzar a reciclar, comenzar nosotros a racionalizar el uso de la energía. Comenzar nosotros a consumir también productos que sabemos que vienen de una fuente que no es contaminante, o que es menos contaminante, o que trata de cumplir estos principios. Dentro de un punto de vista industrial más duro, existen empresas en Chile que se dedican al reciclaje, y que no solamente se dedican al reciclaje de cartones y plásticos, gente que se dedica al reciclaje de minerales. Y ahí tenemos el ejemplo de Molimet. Molimet es una empresa que básicamente, ¿no es cierto?, lo que hacía era profitaba de los relaves mineros de Enami, ¿no es cierto? Enami sacaba cobre y el resto lo eliminaba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacía Molimet? Se llevaba todo eso y lo trataba en su planta y obtenía molibdeno y renio, que son metales bastante escasos. El renio es uno de los metales más escasos. Por lo tanto, eso ayuda, ¿no es cierto?, a también extraer valor y a extraer riqueza de cosas que antes creíamos que eran basura, ¿no es cierto?, que no estaban, que básicamente había que eliminar, ¿vale? Por lo tanto, parte importante de los químicos, ¿no es cierto?, tenemos que dedicarnos a eso, a descubrir qué hacer con los residuos que estamos generando. Y ese tipo de acciones impactan directamente en lo que la sociedad piensa de lo que nosotros hacemos. Cuando vemos, ¿no es cierto?, que los químicos en acción están ayudando a remediar suelos, a remediar ecosistemas, a que estamos trabajando con biólogos, por ejemplo, en la conservación de ecosistemas tan dañados como lo que pasó en Valdivia, gracias a la celulosa, ¿no es cierto?, que vertieron una cantidad brutal de hipoclorito, ¿no es cierto?, que mataron prácticamente todo lo que había en ese río. Nos vamos a dar cuenta que en realidad la química, ¿no es cierto?, es una entidad que más que contaminar, ¿no es cierto?, y generar perjuicios, genera beneficios.
¿Ya? No sé si respondí la pregunta o si iba orientada en ese lado. Tengo otra pregunta, Diego. Dice, Dale. de Ángel, si existe otro tipo de agua que no sea común, que sea difícil de conseguir, pero que sería muy útil. A ver, mira, el agua como molécula es exactamente la misma. ¿Qué es lo que cambia con el agua, de acuerdo a su procedencia? Es el contenido de qué es lo que el agua tiene disuelto, ¿no es cierto? Si vamos al agua de mar, el agua de mar tiene un montón de cosas disueltas, ¿ya? El agua dulce, ¿no es cierto?, tiene menos cosas disueltas, ¿vale? No la hacen ni más ni menos valiosas, ¿ya? Lo que sí ocurre es que tú de repente puedes encontrar cosas disueltas en el agua que pueden ser valiosas. Y hace unos días atrás, por ejemplo, conversando con el decano Kuznat, me mandó un artículo de que en el fondo marino existen yacimientos de metales que se encuentran en estado metálico, ¿ya? El problema es que están en profundidades abisales, es decir, estamos hablando de 2 kilómetros, 3 kilómetros de profundidad, ¿ya? Pero son metales críticos, por ejemplo, hay molibdeno, hay manganeso, ¿cierto? Que son metales muy útiles para la fabricación de baterías, por ejemplo. O sea, toda la acumulación de energía eléctrica depende de estos metales. Y en la corteza están acumulados, ¿no es cierto? Existen. Pero, como les dije, al igual que el cobre, hay que purificarlos, reducirlos, ¿no es cierto? Y es un tema ambiental y de costo. Sin embargo, en el fondo marino hay, ¿no es cierto? Están estas rocas, hay, ¿no es cierto?, de metales listas para ser extraídos. El problema es la profundidad, ¿no es cierto? Y el problema es que es fondo marino. Y los fondos marinos están protegidos, ¿no es cierto? Porque si nosotros rompemos el fondo marino, cortamos la cadena trófica, ¿no es cierto? Y si cortamos la cadena trófica, podemos causar desequilibrios importantes en ciertos ecosistemas. Entonces tenemos que lograr hacer esto. Si lo vamos a extraer, tenemos que lograr extraerlo de una manera segura. O si vamos a extraer un poquitito, tenemos que aprender cómo sintetizar esto en un laboratorio, en una industria. ¿Ya? Aprender de la naturaleza, dejar de extraer cosas de la tierra, ¿no es cierto? Extraer un poco, aprender de eso y nosotros volver y nosotros sintetizar, ¿no es cierto? Usar nuestra cabeza en buscar una manera de hacerlo. Gracias. Tengo acá una de las últimas preguntas. Dice, ¿qué es la catálisis heterogénea? Pregunta Vicente Zamora. Mira. Bueno, dentro de la catálisis existen dos tipos, la homogénea y la heterogénea. La que pregunta Vicente es por la heterogénea. En la catálisis heterogénea lo que ocurre es que el catalizador y los reactivos están en fases diferentes. ¿A qué me refiero con fases? A que, por ejemplo, tú tienes un catalizador que está en estado sólido y los los reactivos, lo que tú vas a transformar, están, por ejemplo, en solución de un solvente. Puede ser acuosa o un solvente orgánico, o gaseosos también puede ser. En el caso de los catalizadores de los autos, son heterogéneos, ¿no es cierto? Lo que hacen los catalizadores de los autos es terminar de combustionar los compuestos que el motor no pudo combustionar completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos compuestos pasan por el catalizador, esta fase gaseosa, y el catalizador los termina de combustionar de manera muy rápida. Eso es un catalizador heterogéneo, ¿no es cierto? Las fases son diferentes, ¿ya? El catalizador generalmente está en estado sólido, y los reactivos están, y productos también, quedan en una fase diferente. Esa catálisis es súper útil, porque permite rápidamente la separación de los productos del catalizador, y no quedan contaminados con metal, ya que el catalizador es metálico. El problema de esa catálisis es que es poco selectivo, ¿ya? Obtienes muchos productos diferentes. Lo que buscamos, ¿no es cierto?, nosotros es tener un producto, y el mejor de los casos es que sea lo más puro posible directamente desde el transistor reactivo. El problema de la catálisis heterogénea es precisamente el problema de la catálisis homogénea es que los productos quedan contaminados con metal. Tienes que tener procesos de separación, ¿ya? Cada uno tiene su costo, cada uno tiene su beneficio. ¿Ya? Hay que tratar de mezclarlas y tratar de sacar lo mejor de cada una de ellas. Muchas gracias. Acá tengo ya la última pregunta ya de la sesión. Dice Verónica Basualto, ¿cuántos años se demora una degradación? Disculpa, Alejandra, no te escuché la pregunta. Que dice Verónica Basualto, ¿cuántos años se demora en degradarse una botella? Eso va a depender de la composición de la botella. El polietileno normal puede demorarse varios ciclos antes de componerse.
¿ya? Un plástico más estable, como los polímeros vinílicos por ejemplo, el polipropileno, 300 años, 400 años. Hay algunos plásticos que pueden durar un milenio, ¿ya? Entonces, yo sé, ¿no es cierto?, que los plásticos son vistos, ¿no es cierto?, actualmente como, ¿no es cierto?, prácticamente el anticristo, pero en su momento ayudaron mucho a la humanidad, ¿ya? Antiguamente el transporte de alimentos, por ejemplo, era súper difícil si utilizábamos bolsas que eran de papel, ¿no es cierto?, o de tela, porque se rompían en el transporte, se perdía alimento. El plástico es mucho más estable, mucho más rígido, ayudó un montón. El problema es que lo usamos indiscriminadamente, ¿ya? El plástico en sí no tiene la culpa la tenemos los usuarios, ¿ya? Entonces, aparte los desechamos de la manera inapropiada, se pueden reciclar, es fácil reciclarlo, ¿no es cierto? Los termoplásticos se pueden calentar, se pueden derretir, se pueden moldear nuevamente, no se descompone, ¿ya? Entonces, necesitamos transitar hacia esa dirección, hacia una economía, ¿no es cierto?, que tenga que ver más bien con el reciclaje que con la síntesis, ¿no es cierto?, loca de plástico, ¿no es cierto?, por solamente cumplir una demanda, ¿ya? Y eso es porque se demora muchísimo tiempo. O sea, si hablamos de 2 siglos de una botella, es mucho tiempo. Tengo acá la última reflexión. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha muy bajito. Ya, dice Aranza Aguilera. Gracias por la charla. Estas cosas me emocionan a seguir aprendiendo de la complejidad de todo lo que nos rodea. Bueno, en esta presentación me quedo con muchos aprendizajes, con aprendizajes técnicos, con muchos aprendizajes técnicos en relación a las plataformas, Zoom, YouTube, pero en relación a la charla de Diego, de Química Verde, ¿cierto? Me quedo con varios conceptos y palabras que me quedaron aquí grabadas y también las dejé registradas en un cuaderno. Dice, trabajar de forma colaborativa para mejorar nuestra calidad de vida. Los avances pequeños llegan a ser grandes soluciones. Conectarnos con el medio ambiente es una de las soluciones, ¿cierto? Observar la naturaleza, aprender de la naturaleza, ¿cierto? Trabajar de forma interdisciplinaria para colaborar, ¿no es cierto?, mutuamente. Y yo creo que el aprendizaje, el escucharnos como sociedad, como comunidad, ¿cierto?, es una de las cosas que también debemos reforzar. Quiero dejar en este momento y agradecer a Diego por su presentación, pero antes de finalizar, quiero invitar al señor don Juan Kuznar, que él es decano de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Valparaíso, para que nos brinde unas palabras. No estaba presupuestado que yo iba a hacer esto. ¿Se escucha bien? Sí, don ¿Se escucha Juan, bien? ¿se escucha bien? Sí, bueno, en primer lugar estoy realmente encantado con que exista un ecosistema como este, en que hay una transferencia de información tan fluida y tan grata entre estudiantes y profesores de distintos niveles, e incluyéndonos a nosotros desde la universidad. Encuentro esto especialmente necesario en estos tiempos porque, como lo explicaba muy bien Diego, nosotros somos responsables de una serie de cambios que nos están llevando a ser capaces de reaccionar en forma muy rápida y además depender cada vez más de la ciencia. Me explico un poco más en esto. Resulta que cuando yo era niño, hace algún tiempillo, éramos alrededor de 2.600 millones de habitantes en el planeta. Y hoy en día somos alrededor de 8.000 millones de habitantes, ¿ya? Y durante todo ese tiempo hemos construido un montón de cosas, hemos inventado un montón de plásticos diferentes, muy exóticos y absolutamente indegradables, muchos de ellos. Hemos contaminado desde todo punto de vista, hemos destruido ecosistemas y hemos creado más problemas que soluciones. Entonces, la necesidad de la ciencia para ir de la mano con la solución de las cosas que nosotros hemos ido creando es cada vez más imperiosa. Por eso un espacio como este es súper necesario, porque los estudiantes de colegio sienten ahora el peso
de su rol protagónico que van a tener que tener de aquí en adelante. Los vamos a necesitar mucho. Y el otro comentario que quería hacer es en favor de la anfitriona. La anfitriona tuvo una capacidad de reflejo que es una especie de muestra de lo que nos espera en términos de que tenemos que ser capaces de reaccionar muy rápido ante cambios y circunstancias totalmente inesperadas. Y la manera como reaccionó la anfitriona me gustó muchísimo porque dijo, vamos a seguir en esto, pase lo que pase. Y efectivamente siguió la charla, siguió el ambiente y además tomamos conciencia de otro problema, lo fácil que es meterse en las redes e interferir en las redes y hacer algunos cambios monumentales. O sea que por esa parte también la ciencia es importante. Y yo lo único que puedo hacer es agradecer y felicitar a Diego por su charla, por la claridad y la generación de este espacio, porque realmente es un espacio necesario y con muy buenas charlas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Bueno, también comentarles que no estaba sola en este ecosistema llamado museo. Teníamos muchas más personas, como Andrea, María Cecilia, Sergio, que es el director del museo, que estábamos trabajando en esta actividad. Y yo creo que por eso también salimos adelante, porque somos un equipo. Como dijo usted, un ecosistema, este ecosistema humano. Muchas gracias a Diego por su charla. Bueno, en el nombre del Museo de Historia Natural de Valparaíso y de la empresa Puerto Valparaíso, agradecemos a todas las personas, a todos los asistentes a esta segunda actividad en el marco de la 6ª edición del Concurso Escolar de Innovación, Ciencia y Tecnología. Agradecemos a todas nuestras colaboradores, instituciones que nos acompañan y que nos apoyan año a año, a los establecimientos educacionales participantes, a los grupos del colegio Science College, que estaban hoy día, que era el 4º básico, que ellos estaban expectantes en esta charla y querían participar. Agradecemos también a los compañeros y compañeras del Museo de Historia Natural de Valparaíso y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que nos acompañaron hoy en día. Les dejamos cordialmente invitados a todas y todos, ¿cierto?, a la ceremonia de premiación de esta 6ª edición del concurso, que se realizará el 30 de septiembre a las 11 horas, también vía Zoom. Y en este momento tomaremos todas las medidas para que esta actividad resulte de la mejor manera. Muchas gracias por vuestra participación, saludos y nos vemos en una próxima actividad.